yo renuncio a eso y quiero dedicarme a esto. Y fue mi oración por 2 años. Estuve orando, orando, orando. Dios, enséñame a orar. Quiero servirte en oración. Y me estuvo hablando por muchos años sobre la intercesión, sobre la adoración. Y muchas veces me he enfocado más en la adoración que la intercesión, pero en estos últimos días he empezado a sentir una carga de poder estar en intercesión y que Dios levante, esa es una de mis cargas. Dios levanta tu iglesia y que se ponga a tomar su posición de amada, de las que va a estar llevando en intercesión estos últimos tiempos. La palabra es clara, la palabra dice que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir, pero también ha dicho, y lo vamos a ver en otras lecciones, que Dios, aunque es todo soberano, Él hace lo que Él quiere. Él se ha limitado, autolimitado a trabajar en la tierra sin que la iglesia se lo pida. A menos que alguien empiece a pedirle, Él actúa en la iglesia. Y sí, una vez hablaba con un amigo de Argentina, él me decía, no, es que Judá, o eres tú, o eres yo, o no hemos, la palabra, la profecía se va a cumplir de los últimos tiempos. Le dije, sí, pero eso es pensar mediocremente, porque la palabra misma enseña que si la iglesia no pide, él no puede hacer nada. Y sí, todo se va a cumplir, como él lo ha dicho, pero también ha dicho que la iglesia va a estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo para que él actúe. Hay un pasaje que me gusta en Isaías que habla de los atalayas y dice, yo pondré atalayas en tus muros y que no van a cesar día y noche hasta que Israel vuelva a ser restaurada por alabanza sobre toda la tierra. Y dice, y los que se acuerden de Jehová, no reposéis ni le deis tregua, no le hagas dormir a Dios hasta que Él lo haga. Entonces, ahí enseña que todo lo que Dios ha establecido, ha prometido que va a suceder, va a ser llevado a través de la intercesión de la iglesia. Y la situación de la sociedad, de la tierra, es como está porque la iglesia no ha tomado su lugar. Una casa de oración de Kansas City, por 8 años desde que el primer día que entró Obama a la presidencia, el presidente Obama impuso la ideología de género. Y esta casa de oración son casi 3,000, 4,000 personas día y noche porque ellos se dedican solo a la adoración y la intercesión 24 horas. 8 años estuvieron, Dios saca la ideología de la Casa Blanca, Dios saca la ideología de la Casa Blanca, estuvieron orando, 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 y aunque sabemos que la profecía dice que estos últimos tiempos va a ser como Sodoma y Gomorra, habla de la homosexualidad, ellos lograron dar un reposo a su nación por 4 años. En su intercesión estuvieron y luego entró Donald Trump y no estoy diciendo si Donald Trump es de Dios o no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios respondió la petición por 8 años de este grupo de intercesión. Y el primer día que entró Donald Trump a la Casa Blanca, lo primerito que hizo fue cancelar la ideología de género. Entonces, la iglesia permite lo que quiere permitir. Y si la situación de nuestras ciudades están como están, es porque la iglesia no ha tomado su lugar. Algo que me preocupa a mí es que en Coatzacoalcos hay más de 860 iglesias. En el 2014 que yo salí de México en el 2016, para el 2014 había un censo de algunos hermanos que habían contado 860 iglesias.
y es una de las ciudades más inseguras del país. Y a mí me hace dudar, ¿qué está haciendo la iglesia? Tanto pueblo en una iglesia, en una ciudad pequeña, porque Coatzacoalcos es pequeña, 860 iglesias y tal vez ahorita ya haya más, y una de las ciudades más inseguras. ¿Qué está haciendo la iglesia? Y he estado luchando con esto, meditando, perdón, y quería enfocarme en la adoración, pero dije, creo que estoy sintiendo de parte del Espíritu que ahorita el enfoque tiene que ser más sobre la intercesión. Así que vamos a estar entre 10, 11 lecciones aproximadamente hablando de intercesión para ver si el Espíritu toca nuestros corazones y empezamos a tomar nuestra posición. Vamos a la lección 1. Dice el llamamiento sacerdotal, el deseo. Si ven abajito de la lección 1 hay un versículo en letras chiquitas, en este caso es Éxodo 19:6, va a ser el versículo clave del que nos vamos a estar basando de toda la lección. Y abajito hay en el lado derecho versículos a memorizar, en este caso hay 4 pasajes y lectura requerida. Hay 2 pasajes para leer. Les quiero comentar, para la próxima clase voy a escoger a la dedocracia, algún hermano, unos 2 hermanos, que me den algún versículo que yo les voy a pedir de memoria. Ustedes me pueden engañar porque están detrás de la pantalla y yo no puedo ver si ustedes tienen una hoja o la Biblia y lo van a leer. Eso ya sería cuestión de Dios, usted y su integridad. Eh, Quedamos que iba a haber responsabilidad, entonces los versículos para memorizar es en cuanto a a lo que se está viendo, y la lectura requerida también se les pide por favor que entre la semana tomen su tiempo para leer. En este caso es Éxodo 19, habla todo el capítulo de Éxodo 19 y Cantar de los Cantares, los 8 capítulos. Entonces, para el próximo viernes tienen que haber memorizado, y si son de las personas que memorizan fácil, pues es una tarea fácil. Pero si es cuestión de que les cuesta, tienen dificultad de memorizar, recuerden que tienen el Espíritu Santo de su lado y que Él los puede ayudar en toda debilidad. Romanos 8:26 dice, y el mismo Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, tratemos de memorizar estos versículos. Repito, en esta ocasión son 4 pasajes y que Dios va a hablar a sus vidas. Dice, sacerdote, persona que consagra su vida a alguna divinidad y que tiene entre sus funciones principales dirigir los ritos religiosos y ofrecer los sacrificios a la divinidad. En aquel tiempo, el sacerdote era el que Dios había escogido para 2 cosas. Ahorita vamos a ver 4 puntos, pero ahorita 2 cosas o funciones básicas del sacerdote era: una, estar delante de Dios; 2, estar delante del pueblo, escuchar al pueblo, escuchar su necesidad, su pecado, su desesperación, e ir delante de Dios y llevar todo lo que escuchó del pueblo. Pero ellos no escuchaban a Dios ni hablaban al pueblo, solo escuchaban al pueblo y se lo llevaban a Dios. Esa era la función sacerdotal, de escuchar al pueblo y llevarlo a Dios. Entonces, había otra función, la función profética, escuchar a Dios y hablarlo al pueblo. Son 2 funciones
que se manejaban en el Antiguo Testamento, recordemos que el Espíritu Santo solo descendía sobre 3 tipos de personas: sobre el rey, sobre el profeta y sobre el sumo sacerdote. Y quiero aclarar que solo había un profeta en turno. Cuando se dividió Israel, habían 2 profetas, uno para Israel y otro para Judá. Pero en el tiempo de un profeta, no había otro profeta. Solo el Espíritu Santo estaba en 3 personas: sobre el rey en turno, sobre el sumo sacerdote en turno y sobre el profeta en turno. Así que la función del profética y la función sacerdotal era algo contrario, pero que embonaba bien para hacer un mismo propósito. Función profética, repito, escuchar a Dios y hablarlo al pueblo. Función sacerdotal, escuchar al pueblo y hablarlo a Dios. Entonces, el Padre deseaba desde años atrás, desde antes de la fundación del mundo, un anhelo del Padre era poder tener un pueblo a quien hablarle y que el pueblo estuviese delante de él. Vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 6. Éxodo 19, versículo 6. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El corazón del Padre ardía por una nación de sacerdotes. Pero vamos al capítulo 20, versículo 18. Capítulo 20 de Éxodo, versículo 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo rechazó el deseo de Dios. Al ver cuando Moisés subió al monte Sinaí, cómo se escuchaba la voz de Dios, cómo los montes se estremecían, y lo dice el Salmo 96, y el Salmo 99 dice que cuando Dios habla, los montes se derriten, se conmueven. Entonces el pueblo tuvo miedo y no quiso perder también su comodidad y conformidad, porque Dios habita en el monte, y para poder escuchar la voz de Dios se tiene que hacer un sacrificio y subir al monte. Y podemos ver en Salmos, en Ageo, en Éxodo y en todos los pasajes del Antiguo Testamento, los profetas vivían en montañas. Moisés tenía que subir a montañas, Elías iba a las montañas, y todos iban a montañas a escuchar a Dios. Hay un sacrificio que hacer para poder escuchar a Dios. Dejar tu comodidad, dejar lo que estás haciendo, muchas veces hasta nuestras responsabilidades ordinarias. Moisés estaba cuidando ovejas de su suegro y de repente vio que había un fuego en el monte. Y como todos vemos un fuego en cualquier monte, montaña o inclusive en la ciudad, en un bosque, decimos: se va a apagar. Pero cuando ya pasan minutos, horas y no se apaga, ahí es cuando nos llama la atención. Entonces Moisés, quién sabe cuántos minutos u horas estuvo viendo el fuego y decía: se va a apagar. Y al ver que no se apagaba y que la zarza no se quemaba, porque eso no lo pudo haber visto en un minuto, tuvo que haber pasado tiempo observando
oh, no se está quemando la zarza, voy a ver qué está pasando. Y cuando subió al monte, escuchó la voz de Dios por primera vez. Entonces, él estaba cuidando ovejas y al ver que Dios le estaba llamando la atención, él dejó sus ovejas, su responsabilidad, su trabajo para poder subir al monte y escuchar. Y muchas veces el trabajo y nuestras responsabilidades, no digo que seamos irresponsables en lo terrenal y dejemos a todo a un lado, eh, pero muchas veces tenemos que hacer una pausa en nuestras vidas y subir y escuchar la voz de Dios. Dice, el Padre deseaba una nación de sacerdotes, primer punto, para ver su gloria, inciso A. Vamos a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová. Hasta ahí. Recordemos que el arca del pacto era el único lugar donde se manifestaba Dios. Cuando Moisés, ya estando el tabernáculo, necesitaba hablar con Dios, o Dios llamaba a Moisés, ven que quiero hablar contigo, él entraba al lugar santísimo y ahí dice que la nube, el Shekinah, llegaba y se sentaba, posaba en el propiciatorio que estaba arriba del arca del testimonio, donde habían dos querubines tocándose con las alas, las puntas de las alas, y ahí era donde él se manifestaba. Muchas veces creemos que, y esa creencia nos ha hecho conformistas en nuestros servicios de la iglesia, en nuestros tiempos con Dios. Decimos, oh, no sentimos nada, pero Dios ha dicho que Él nunca nos iba a dejar ni nunca nos iba a abandonar y que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es una realidad. Dios está con nosotros. Pero de eso a que se manifieste, hay mucha diferencia. Recordemos, la nube representaba al Espíritu Santo. Y la nube le daba instrucción hacia dónde tenían que ir, la nube se levantaba y avanzaba y ya el pueblo de Israel tenía que caminar detrás de la nube. Pero eso significaba que Dios estaba con ellos, pero no siempre se manifestaba. Cuando se manifestaba, Él bajaba el propiciatorio. Y muchas veces estamos en un culto y salimos y nuestra vida es igual. Yo recuerdo una vez fui con unos hermanos a Catemaco. Fuimos a comer mariscos un día que ellos tenían libre, me invitaron y estábamos allá en un restaurancito enfrente de una laguna y de repente a escasos 50 metros de nosotros empezaron a ver un ritual satánico, empezaron a hacer un sacrificio, mataron una gallina ahí en la mera playa, una gallina negra, y estaban haciendo sacrificios y quemando incienso. Y los hermanos empezaron a asustar y yo los quise calmar. Yo le decía, Dios está con nosotros, no se preocupen. Pero yo me di cuenta y dije, ¿qué tan lejos estoy de Dios? Porque si Dios estuviera manifestado en mi vida, Él no estuviera permitiendo eso. Cuando Él se manifiesta hay arrepentimiento. Y si se está manifestando eso, es porque yo estoy lejos de Dios y no está Dios manifestado en mi vida. Y si alguien pasa fumando al lado de mí y se queda fumando al lado de mí, ¿qué tan lejos estoy de Dios? Porque cuando Dios está manifestado, no permite pecado, al contrario, hay arrepentimiento genuino. Recordemos todos los versículos del Antiguo Testamento, cada que Él se manifestaba, que caía fuego del cielo y consumía el incienso, el holocausto, el sacrificio.
solo habían dos puntos que hacía. Los que estaban bien delante de Dios empezaban a adorarle, dice que caían de rodillas y adoraban con la cara puesta en el polvo, y los que estaban mal decían, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y muchas veces esa verdad me confronta y digo, ¿cómo es posible que mis compañeros en el trabajo digan groserías enfrente de mí, que estén fumando, que estén viendo las muchachas que pasan con lujuria, y mi presencia aquí no les cause ninguna incomodidad? Ellos saben que soy cristiano y a veces hasta se burlan de mí, me dicen, a ver, padrecito, dame tu bendición. Y yo digo, no es posible de que mi presencia no incomode su pecado. Si yo tengo la presencia de Dios, la luz de Dios, la luz deshace, disipa todas las tinieblas. Entonces, no es lo mismo que Dios esté en todos lados, Él es omnipresente, a que Dios se manifieste. Y el sacerdote, la función principal es estar delante de la presencia de Dios y que esa presencia sea manifestada, que su gloria sea manifestada. Ellos llevaban el arca aquí en los hombros, porque en los hombros es donde se lleva la gloria de Dios. Los hombros son los portadores de la gloria de Dios. Y el primer punto era para llevar su gloria, para llevar el arca del pacto. Segundo punto, continuamos el versículo 8. Para que estuviese delante de Jehová. Entonces, punto 2 es para poder estar delante de él, contemplar su hermosura y al mismo tiempo ver al pueblo y llevar la necesidad a Dios. Recordemos, no es lo mismo buscar a Dios, adoración a Dios, intimidad con Dios, que oración o intercesión. Segundo de Crónicas 7:14, vamos a buscarlo. Este pasaje es muy conocido. Segundo de Crónicas 7:14 dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces hay una separación que hace Dios. Dice, y oraren, orar, y buscar mi rostro. Si fuera lo mismo, no hubiera dicho dos puntos diferentes. Esa coma y aparte la conjunción y está separando dos puntos. Y muchas veces nos han enseñado, ora, es la manera de conocer a Dios. No, la oración nos hace pedir, nos hace que su poder sea manifestado. Pero la búsqueda de su rostro habla de adoración, es la que nos hace contemplable, estar delante de él. Entonces, no es lo mismo orar y adorar, no es lo mismo orar y buscar su rostro. Son puntos diferentes. Repito, una nos hace ver su hermosura, su belleza, y la otra nos hace ver su fuerza, su poder. Dice, punto C, para servirle. Deuteronomio 10:8 dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle. Entonces, tercer punto es el servicio. Muchas veces nos hemos enfocado más en el servicio y nos llenamos de nuestra agenda de actividades. No, tengo que ir acá, tengo que ir a ese lugar, tengo que ir a predicar al hospital, no, tengo que ir a la iglesia, hay una reunión de iglesia, no voy a discipular a unos hermanos, no, y perdemos nuestro tiempo en el servicio y nunca estamos delante de él. Lo más importante es estar delante de él.
Ahorita vamos a continuar más profundo en estos puntos. Y tercer punto dice, el cuarto punto, y para bendecir, no dice bendecir su nombre, dice bendecir en su nombre. ¿Qué quiere decir? Bendecir su nombre es, tú eres bendito Dios, tú eres excelso, eres grande, eres todopoderoso. Eso es bendecir su nombre, hablar bien de su nombre. Bendecir en su nombre es bendecir a los demás en el nombre de Jesús. Lo que les decía hace ratito, si Él está manifestado en mi vida, a donde yo vaya, va a haber bendición. No va a haber necesidad ni siquiera que uno abra la boca o que uno ore por alguien. Donde uno llega, hay bendición, porque Dios está manifestado. Pero si nosotros no pasamos tiempo delante de Él, si nosotros no portamos su gloria, no podemos bendecir a los demás. Dice, para servirle y bendecir en su nombre hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. El punto 3 menciona, el Padre cumplió su deseo con la iglesia. Vamos a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Marcos 3, 13 al 15 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Los mismos puntos que Deuteronomio capítulo 10 lo podemos ver en Marcos capítulo 3. Dice, nos llamó para sí, para estar delante de él, para ser portadores de su gloria. Luego dice, para estar delante de él. Tercer punto, para servirle. Cuarto punto, para bendecir en su nombre. Yo muchas veces me he visto en el punto de que me enfoco más en el servicio que estar delante de él. Y es una lucha porque muchas veces pensamos que servirle es estar delante de él. Y es a lo que nos llamó. No, el llamamiento principal de un cristiano es estar delante de él. Veamos Primera de Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera carta a los Corintios 1, 9 dice, pero fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a servirle. ¿Así dice? No, dice, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nuestro principal llamado es estar delante de Él, aprender a ver su corazón, aprender a escuchar su voz. El servicio es lo de menos. Un servicio sin estar delante de Él es fracaso. Un servicio después de estar delante de Él, en adoración, en comunión con Él, se avanza muchísimo. Entonces, Dios llamó a Israel, ellos rehusaron ser sacerdotes por miedo, por comodidad, por lo que haya sido, pero dijeron, no, Moisés, háblanos tú por Dios. Muchas veces nosotros tomamos ese mismo papel. Pastor, estoy en un problema, ore porque a usted lo escucha más Dios. Pastor, necesito un consejo. Y el pastor a veces solo abre el Salmo 23 y lo lee
Ah, gracias, oh, me bendijo, cuando uno pudo haber leído el Salmo 23. Y tenemos a nuestro Moisés cuando lo que Dios quiere en su corazón es que nosotros tomemos la posición de sacerdotes. Y Jesús también estableció, no para servirle, sino primero para que estuviesen delante de él. Muere Jesús, resucita y se va. Y luego vemos a un perro que camina y solo su sombra sana enfermos. Muchas veces me he dado cuenta que mi sombra enferma a las personas sanas. En lugar de sanarlos, los enferma, porque Jesús no está manifestado en mí. Punto uno. Y estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo porque quiero que quede muy adentro en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Primer punto es estar delante de Él. Estar delante de Él. Luego dice, y los envió a predicar, versículo 14. Habla del servicio. Como vimos en Lucas capítulo 2, versículo 36, una mujer servía en ayunos y en oraciones. A nosotros se nos ha enseñado que el predicar, predicar y solo predicar es servir a Dios. Pero hay muchas áreas de servicio. Y yo me he dado cuenta en la palabra, en Romanos capítulo 12, hay unas operaciones que el Padre da a sus hijos. En Primera de Corintios 12 hay 9 dones que el Espíritu da a quien Él quiere, pero a sus hijos, a la iglesia. Y en Efesios 4:11 hay 5 ministerios que Jesús da a quien Él quiere, pero a la iglesia. Talentos de música, talentos de cocinar, talentos de hablar, talentos de pintar, el talento que tengas. Eso nos los ha dado Dios desde que nacimos. Solo hay 2 cosas que Él no nos ha dado y Él anda buscando. Vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Versículo 23. Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca el que le adoren. Si Él está buscando es porque Él no ha dado esa facultad a los adoradores. Él está buscando en la tierra gente que sepa adorar. ¿Y por qué la busca? Porque no hay. Y la otra está en Ezequiel. Vamos a ver Ezequiel, capítulo 22. Versículo 30 y 31. Ezequiel 22, 30 y 31. Dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Aquí hay 2 puntos que quiero enfatizar. Primer punto dice, y busqué entre ellos y no los hallé. ¿Por qué los busca? Porque no hay, y a pesar que está buscando, no haya personas que estén a la brecha tomando su posición de sacerdotes, viendo al pueblo y llevando la necesidad a Dios. Yo creo que Dios le dijo a Abraham, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Conocemos la narración. En Génesis dice, Dios, si hubiera 50 justos, destruirías al justo con el injusto. No, si hay 50, no. Bueno, si hubieran 45, no. Si hubieran 40, no. Si hubiesen 10, no. Y se quedó callado.
Y hasta ahí dice en el versículo, Dios, no te moleste más, mi Señor. Él pensaba que estaba incomodando a, a Dios. Yo creo que si él hubiera una vez más insistido, Dios no hubiera destruido a Sodoma y Gomorra. Lo mismo pasó con Nínive. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive y di que voy a destruirlos si no se arrepienten. ¿Por qué en Nínive Dios mandó a Jonás? Porque él se lo mostró a alguien y ese alguien se puso a interceder por Nínive. Porque dice la palabra, Dios se dijo a sí mismo, no voy a hacer nada en la tierra sin antes se lo revele a mis siervos, los profetas. Entonces podemos ver que el tsunami que hubo en Chile, el tsunami que hubo en la India, el que hubo en Japón, los terremotos que han habido en México, Dios se lo ha mostrado a alguien, porque Él no va a hacer nada en la tierra si no se lo revela a alguien. Y esas personas han sido un Abraham que o no empiezan a interceder o flaquean y dejan de insistir. Dios anda buscando, según Ezequiel 22:30, a personas que intercedan, que se pongan a la brecha por la tierra. Entonces, el sistema o la función sacerdotal era estar delante de él, habla de adoración, habla de servicio y de bendecir a los demás. Habla de intercesión. Entonces, el Padre cumplió su deseo que tenía desde antes de la fundación del mundo de tener un reino de sacerdotes y lo quiso implementar en Israel y no quisieron, ellos tuvieron miedo, rechazaron ese ministerio y ahora Jesús escuchó el corazón del Padre. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes? ¿El Padre? No. El versículo anterior, el contexto habla de Jesús y Jesucristo, el testigo fiel, Él es el que nos hizo reyes y sacerdotes para el Padre. Entonces Jesús escuchó el corazón del Padre y dijo, Padre, déjame prepararte una nación, un pueblo de sacerdotes que puedan estar delante de tu presencia y puedan estar delante del pueblo, escuchando al pueblo y llevándotelo a ti, pero también escuchándote a ti y llevarlo al pueblo. Porque el sacerdocio del nuevo pacto, la iglesia tiene que fungir en las dos funciones, en la función profética, y ahorita vamos a ver por qué, y en la función sacerdotal. Entonces, dice que Jesús está viendo el corazón, la necesidad, el deseo del Padre, porque Él está ardiendo por personas que estén delante de Él, escuchando su corazón. Y muchas veces nos enfocamos más en Netflix, en películas, en ir al cine. Y ahora con la pandemia, ni al cine podemos ir, inventamos otra actividad y no estar delante del Padre. David tuvo 300 valientes que él levantó, él supo trabajar en su corazón, no solo los capacitó a ser guerreros valientes, a los mejores, los más adiestrados en la batalla, y dice que ocupaban el arco de bronce, por lo general se ocupaban entre dos personas, dice que una persona ocupaba el arco de bronce, eran tan diestros que los capacitó David. Pero también David pudo trabajar en sus corazones
no solo en su capacitación, tanto que ellos daban la vida por David. Y muchas veces Dios nos ha puesto en posiciones de sobre cierta gente, tal vez 2, 5, 15, una iglesia, y muchas veces nos enfocamos en la capacitación y capacitación y capacitación, pero descuidamos el corazón de los que Dios puso debajo de nosotros, al tal grado que cuando ellos ya son capacitados, empiezan a tirar las puñaladas, porque trabajamos y nos enfocamos en la capacitación ministerial y no en el corazón del hermano. David supo trabajar en las dos áreas, se fue capacitándolos en la guerra, capacitándolos en su corazón. A tal grado que un día mencionó, no dio una orden, solo fue un deseo que suspiró de su corazón. Estaban en una batalla contra los filisteos y el agua estaba en el campamento de los filisteos y él tenía sed y dice, oh, ¿quién me diera a beber de esa agua? Sus 300 valientes lo escucharon, pero como no fue una orden, no se levantaron. Si él hubiera dicho, soldados, tráiganme un poco de agua que tengo sed, se levantan los 300 y dan su vida por él. Pero como fue un suspiro, un deseo del corazón, solo los tres más íntimos, los que sabían escuchar el corazón del rey David, ellos se levantaron y fueron y dieron su vida. Y dice la palabra que con una espada estaban peleando y con la otra agarrando agua para poder llevársela a su rey. Mientras los 297 estaban sentados viendo el espectáculo. Y muchas veces nosotros estamos más enfocados en lo que se nos pide que hagamos y descuidamos el corazón del Padre. Jesús estando en la tierra, él decía, yo no puedo hacer nada en la tierra si no lo veo primero hacerlo en mi Padre. Yo no hablo nada si no oigo al Padre hablar. Y ese debería ser nuestra convicción, no hacer nada en la tierra, no hacer nada en la iglesia, no hacer nada en mi vida. Si primero no estoy delante del Padre y empezar a escuchar su corazón. Jesús escuchó el corazón del Padre y levantó una nación, un pueblo de sacerdotes. Y muchos de nosotros somos como el pueblo de Israel, estamos rehusando nuestra función, nuestro ministerio principal, nuestro llamado a ser sacerdotes. Lo tenemos en poco, muchas veces ni sabíamos. Esta es una de las razones por la cual quisimos empezar con estas lecciones de el deseo del llamamiento sacerdotal, y la segunda lección va a ser la responsabilidad del llamamiento sacerdotal. Juan, entre los 12, fue el único que supo escuchar el corazón de Jesús. Él se recostaba cada que podía en el pecho de Jesús y sabía qué era lo que latía el corazón de Jesús. Podemos leer Mateo, podemos leer Marcos, Lucas y todas las cartas. Y solo Juan en su evangelio y las cartas de Juan hablan de amor. Y amor por las almas, amor por la humanidad. El corazón de Jesús era transmitido por Juan en sus cartas, en sus libros, porque él escuchó el corazón de Jesús. Los demás solo escuchaban lo que él hablaba, los demás enseñaron lo que él hablaba. Juan enseñó el corazón de Jesús. Entonces, vamos a ver Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Jesús escuchan la voz de Jesús. Si tú no has escuchado la voz de Jesús, no sé cuánto tiempo tengas de cristiano, 1 año, 10 años, un mes, un día, 50 años, o tal vez estás por cumplir el centenario y no has escuchado la voz de Dios, debes de preguntarte,
¿En verdad soy oveja? ¿En verdad soy hijo de Dios? Porque el que es oveja y el que es hijo de Dios saben escuchar la voz. Pongo este ejemplo. Si hay 1000 personas hablando en una reunión y todas hablando al mismo tiempo y de repente habla mi papá o habla mi mamá, yo puedo decir, es mi mamá, es mi papá porque tengo 37 años escuchando su voz y la conozco. Y aunque hayan voces externas, yo sé distinguir esa voz. Pero muchas veces estamos más enfocados en las voces externas y no enfocados en la voz de Dios. Muchas veces somos ovejas y Dios nos habla, pero no sabemos distinguir. Muchas veces no sabemos escuchar. Muchas veces no somos ni ovejas. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si nosotros actuamos por actuar, hablamos por hablar y no por lo que el Espíritu Santo nos está hablando en nuestro corazón, también pregúntate, ¿soy cristiano? ¿Soy hijo de Dios? Entonces, las ovejas oyen la voz y decía que la función profética era escuchar a Dios y hablarlo al pueblo. Entonces, todo el que es oveja tiene que escuchar la voz de Dios. Entonces, el sacerdote del nuevo pacto tiene que tener las dos funciones, escuchar a Dios y hablarlo al pueblo. Y función sacerdotal está en Romanos 8:19. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que manifestarse. Isaías 45 dice, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne la va a ver. Y muchas veces nos enfatizamos una oración. Yo lo hice mucho tiempo. Dios, déjame ver tu gloria. Y he estado en reuniones donde es el clamor, Dios, muéstranos tu gloria, muéstranos tu gloria. Pero Isaías 45 dice que toda carne va a ver la manifestación de la gloria de Dios. Sacerdotes satánicos, asesinos, narcotraficantes, secuestradores, tratantes de blancas, brujos, cristianos, van a ver la gloria de Dios. Todos. Esto es para todos. Pero dice que va a haber una manifestación gloriosa en los hijos de Dios. La gloria de Dios se va a manifestar en los sacerdotes. Y dice que la tierra está aguardando, es un anhelo que tiene para que los hijos de Dios se manifiesten y se manifiesten con gloria. No es la necesidad de ver la gloria de Dios, es la necesidad que esa gloria de Dios cuando se manifieste sea a través de mí, a través de ti, a través del sacerdocio. Entonces, tenemos que fungir en las dos funciones. Y repito, no estoy hablando del ministerio profético, no estoy hablando del don profético ni de la operación profética. Romanos 12 menciona las operaciones que el Padre da y menciona la profecía. En 1 Corintios 12 vienen los dones que el Espíritu Santo da y menciona profecía. Y en Efesios 4:11 menciona los ministerios que Jesús da y menciona la profecía. Pero no me refiero a operación ni a don ni a ministerio. Me refiero a una función de aprender a escuchar la voz del Padre, aprender a escuchar la voz del Hijo, aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo y después de aprender a escuchar la voz, saber distinguir la voz. Moisés estaba en el monte recibiendo la revelación de los 10 mandamientos
Y cuando baja Moisés contento con las tablas, a la mitad estaba Josué, a la mitad del monte, y le dice, mira, Moisés, escucha, hay sonido de guerra. Y le dice, no, ya aprendiste a escuchar, pero no sabes distinguir todavía ese sonido de fiesta. Hay alegría abajo. Cuando bajaron estaba el becerro de oro y todos en fiesta, emborrachándose, teniendo sexo ilícito. Pero la cuestión es que Josué aprendió a escuchar sonidos, pero no sabía distinguir los sonidos. Muchas veces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Muchas veces ya la sabemos escuchar, pero tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios. Hace rato ponía un ejemplo. En todos los salmos hablan cuatro personas. En todos los salmos, capítulos tras versículos, hay cuatro personas hablando. Está el Padre hablando, está el Hijo hablando, está el Espíritu Santo hablando, está el narrador hablando. Es una comunión entre cuatro. Y podemos verlo porque si estudiamos el corazón del Padre en la Biblia, podemos decir en Salmos, este es el corazón del Padre. Porque el Padre, en todo lo demás que en los Salmos, se muestra en su corazón. Este es Jesús porque en todo lo que nos salmos se muestra el corazón de Jesús e igual del Espíritu Santo. Vimos en 1 Corintios 1:9 que somos llamados a la comunión con el Hijo. Vamos a primera de Juan capítulo 1, primera carta de Juan capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos que tener comunión con el Padre, comunión con el Hijo Jesucristo. Y vamos al último versículo que hay en segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Primera carta a los Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, nos insta a tener comunión con el Padre, saber escuchar su corazón, su voz, tener comunión con el Hijo, aprender a escuchar su corazón y su voz y tener comunión con el Espíritu Santo. Aprender a escuchar su voz, su corazón. Y repito, no es lo mismo comunión que oración. No es lo mismo comunión que intercesión. Comunión es adoración, comunión es intimidad, comunión es hablar lo que hay en tu corazón y también guardar silencio para que Él hable a tu corazón. Muchas veces estamos enfocados en hablar y hablar y hablar y hablar a Dios en nuestras oraciones y 2, 3 horas orando y de repente en el nombre de Jesús, amén, ya me levanto a lavar el baño, a lavar los trastes, a irme a trabajar o a dormir y Dios se queda, oye, tú ya me hablaste 4 horas y ahora yo quiero hablarte y te levantas, ponme atención, quiero hablarte. El aprender a escuchar la voz de Dios no es a través de la oración, porque la oración es nosotros hablar. Es después que oras, detenerte sin leer la Biblia, sin cantar, sin hacer otra cosa. Quédate en silencio, escuchando. Tal vez las primeras veces no vas a escuchar nada, pero poco a poco vas a empezar a aprender a escuchar. El oído se entrena y después vamos a poder distinguir. La función profética y la función sacerdotal van acompañadas. Antes eran por diferentes personas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto, en la iglesia tiene que ir en comunión, función profética, función sacerdotal. Hay unos versículos a memorizar para la próxima clase.
y una lectura requerida, Cantar de los Cantares y Éxodo capítulo 19. Tienen 7 días para leer, tienen 7 días para memorizar. Por favor, seamos responsables. No es para que queden bien conmigo, ni mucho menos para que queden bien con ustedes. Es para que empiecen o empecemos a aprender a estar delante de Él. Cantar de los Cantares la vamos a leer muchas veces. Todo el libro, son 8 capítulos, se leen en 20 minutos. Muchas semanas la vamos a estar leyendo y leyendo y leyendo, porque tenemos que aprender cómo es la relación de la iglesia, de la amada con Jesús.